Este programa es presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Montano Miranda Law, abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de la libertad, transmitiendo desde PodHub Studios, como todos estos días. Vamos de inmediato a ver la miniatura con la cual les hemos convocado como temas centrales a desarrollar en la próxima hora. Aquí la tenemos. Jorge inició su propio funeral político. ¿En qué había convertido Jorge Rodríguez al Tribunal Supremo de Justicia? En el apéndice de este asunto medio burdelesco en el que había convertido el Consejo Nacional Electoral, parte de algo inventado por el chavismo, denominado, dizque, poder moral o poder ciudadano. La putrefacción alcanzó también a algo que de entrada en el papel parecía una gran promesa en tiempos iniciales de Hugo Chávez. La Defensoría del Pueblo. Caramba, por primera vez había. Producto de una elección de segundo paso. Es decir, por parte de la Asamblea Nacional, a la que también prostituyeron, tendríamos defensor del pueblo. Pero hizo muti siempre, desde muy temprano. Recuerdo aquel tipo, Amundaray, caray, convirtió la Defensoría del Pueblo en Defensoría del Puesto. También en ese poder moral o poder ciudadano se inscribió la Fiscalía General. La Fiscalía General de la República o Ministerio Público se suponía que constituiría garantía para que los derechos fundamentales y los asuntos relativos a los derechos humanos constituidos como artículos clave de la Constitución. Por ejemplo, garantía de debido proceso, presunción de inocencia, la igualdad de todos ante la justicia y cuanto más, fuese un asunto sagrado. Burdel. Fue en lo que convirtieron absolutamente todo. El Consejo Nacional Electoral, sobre todo desde que llegó él, escurridizo así. Luego de una denuncia que hizo Germán Escarrá ante el Tribunal Supremo porque la Asamblea de entonces no había nombrado el Consejo Nacional Electoral, vino la declaratoria de falta en este asunto de sus funciones, falta de la Asamblea de sus funciones, y entonces desde el Tribunal Supremo, ya por ahí humeaban. Nombraron a quien llegó coleadito, como les digo, en zigzag, para la posición de presidente de la Junta Nacional Electoral. Francisco Carrasquero era presidente del Consejo Nacional Electoral, un profesor de Derecho traído de Maracaibo, quien quizás por cosa de su mala pronunciación le dio al CNE el verdadero título que correspondía en la prostitución de todas las instituciones durante los últimos 27 años. El Centro para la Transparencia, como él llamaba, la palabra transparencia. Transparencia, no, la transparencia. ¿Y luego en qué habían constituido el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, primero, en el recinto para el desarrollo del terrorismo judicial. Convertir, al estilo de los juristas del horror en tiempos del nazismo, todas las barbaridades de corrupción, de violación a los derechos humanos, de violencia contra la disidencia política, en ley, para lo cual daba rango constitucional a cuanta varilla se les ocurriera convertir en ley o reglamento en la cúspide del régimen que desgraciadamente aún ejerce poder en Venezuela. Hoy, después que convirtieron también al Tribunal Supremo de Justicia en la sala para robarse las elecciones, como ocurrió con la sala electoral luego del pasado 28 de julio del año 2024, y después de haber convertido el Tribunal Supremo de Justicia en el recinto también para el robo de los derechos políticos y civiles, como ocurrió en la sala político-administrativa con el asunto de las inhabilitaciones, ha comenzado. Por cierto,
hago un paréntesis, muy a mi pesar, en el recinto de algo que no tiene legitimidad, que es esa Asamblea Nacional, como le llama Jorge Rodríguez a la cosa que preside, y repito, y si no tiene legitimidad es porque el propio gobierno que tutela los asuntos de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos dijo que el único ente que tiene legitimidad, así reconocido el asunto por Estados Unidos y la comunidad internacional, es la Asamblea Nacional electa en 2015. A tenor de lo cual, cuando la mesa esa de diálogo ha firmado documentos, lo hace como presidente de un ente parlamentario, Dinora Figuera, pero Jorge Rodríguez lo hace como representante del gobierno interino. Entonces me quejo de entrada, lo vamos a desarrollar más allá, que este asunto vaya por esa Asamblea Nacional del 2025, que es ilegítima e inexistente. Es un coso, un grupo chavista. Y no sé, algún día alguien me explique por qué las cosas pararon en eso, ¿verdad? Deberán explicarlo porque la semana pasada más bien ensalzábamos el hecho de que no lo pudo meter ahí en ese grupo Jorge Rodríguez, donde lo quería meter, no lo metió, pero hoy se lo metieron. No me malinterpreten. El proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Con lo cual, salga sapo, salga rana, comienza su propio funeral político, porque entregando el Tribunal Supremo al deber ser, a la meritocracia, y próximamente entregando el Consejo Nacional Electoral, justamente al deber ser, a la meritocracia, a la independencia, está entregándose él mismo, que es el robo de la voluntad popular y la corrupción institucional encarnada en una sola persona, a su propio funeral político. Estados Unidos y Colombia disparan directo a Delcy y Diosdado, lo vamos a desarrollar también en este programa. Mucha atención porque hubo incluso noticias de última hora que ha hecho públicas el mismísimo Abelardo de la Espriella, quien recibió en territorio colombiano al jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, durante las últimas horas. Comencemos pues, vamos con el primero de los contenidos, lo extraigo de la plataforma de El Pitazo. Parlamento chavista modificará un solo artículo de la ley del Tribunal Supremo de Justicia y atiende el primer acuerdo de la mesa de diálogo. Bien, voy a leer para ustedes. Bájale por fade out a la música Jesús. En la sesión de este 27 de agosto se ejecutaría uno de los primeros acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo, los cambios en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para avanzar en la designación de un nuevo poder judicial. La Asamblea Nacional, con mayoría del chavismo, convocó una sesión en la que se discute la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo que significa la ejecución de uno de los primeros acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo con la representación opositora del Parlamento de 2015. En específico, se modificará el artículo 65 sobre la constitución del Comité de Postulaciones. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Se va a aumentar el número de miembros del Comité de Postulaciones. ¿Qué más se va a hacer? Se va a cambiar la correlación de representantes. La mayoría debe ser de la sociedad civil, a diferencia de lo que ocurría ahora, ¿no? La prostituida y secuestrada entidad parlamentaria del país tenía mayoría. Eso quiere decir que siempre hacía lo que le diera la gana a Jorge Rodríguez. Punto. Esa es la mejor traducción posible, ¿no? La mejor traducción posible. Ahora, me preocupó un asunto que le escuché a uno de los integrantes de la mesa de Dinora Figuera, en el sentido de que ahora todos tenemos que estar vigilantes de que esa representación de la sociedad civil se corresponda con meritocracia, independencia, el deber ser. Porque yo he aspirado y además he conocido que allí no es ente pasivo, sino ente activo. Es decir, manda como delegada invitada por el Departamento de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el secretario Marco Rubio, la comisión encabezada por Dinora Figuera. Y lo justo a decir entonces, no es que se va a estar vigilante, sino que se tiene que ser garante de que eso ocurra así. Ustedes entienden cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Tráeme por favor,
Y además, ¿no? Para que sea posible, se concrete este asunto de Jorge iniciando su propio funeral político, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué haría un Jorge Rodríguez, por ejemplo, sin una Carislia Beatriz Rodríguez en la sala electoral o presidiendo el Tribunal Supremo? ¿Qué haría sin una Tania de Amelio en la sala constitucional? ¿Qué haría sin sus fichas en la sala político-administrativa? ¿Qué haría sin sus fichas en la sala penal? Por citarles 4 de las 6 salas. ¿Ustedes saben qué es lo que haría? Bueno, despedirse. Adiós luz, que te apagaste, se acabó el pan de piquito. Se acabó la impunidad en materia penal, se acabó la impunidad en materia de violación de derechos políticos y civiles, se acabó la impunidad en materia del robo de las elecciones y cuánto más. Todo esto ocurre en momentos, amigas y amigos, buena rotura de vidrios allá, en momentos en que nos quedamos todos con los ojos claros y sin vistas esperando mejores noticias. Ayer, por ejemplo, en el capítulo de el Fuerte Paramacay y la apelación en el Palacio de Justicia del Estado Carabobo, hay que esperar unos días más para ver qué hacen esos magistrados, 3, que están identificados con nombre y apellido y bajo la lupa de todos, ¿no? Bajo la lupa de todos. A ver, si van a aprovechar la gran oportunidad de resarcir las acciones del terrorismo judicial, mejor dicho, de enmendar semejante herida o de inscribirse en el infierno, para graficar de manera correcta esta. Sobre los presos políticos habló Ramón López con Román Losinski sobre el cómo, presten atención, no es Jorge Rodríguez, no es Delcy Rodríguez, sino es el Departamento de Estado, quien, entre otras agrupaciones, con esta, coordinada por Dinora Figuera, está justamente avanzando en el tema del excarcelamiento de presos políticos y esperamos nosotros de la liberación plena de todos, que no quede ni uno solo. Escuchemos. Los presos, los seres humanos que les fueron privados injustamente de su libertad, no son monedas de cambio. Nosotros no íbamos a libérame 15 presos para que me aprueben la reforma de esta ley. Libérame 15 presos para poder discutir el Tribunal Supremo. Libérame 20 más para discutir sobre garantías políticas y civiles. Eso no lo íbamos a hacer. Lo que hemos venido trabajando es directamente con el gobierno de Estados Unidos la liberación de los presos políticos. Y la primera prueba fueron las primeras liberaciones que se dieron al término del primer ciclo de discusión de reunión de la plenaria. Vendrán más liberaciones, se está trabajando, se lo trabajamos todos los días. Creamos una comisión de verificación de las credenciales de los postulados y postuladas a magistrados, a magistradas, que va a estar integrado por 7 personas que deben cumplir los mismos requisitos que debe tener un magistrado y estos van a dar un control de calidad sobre lo que decida el comité de postulaciones. Esa es la gran válvula de seguridad. Porque lo que queremos es eso, ¿no? Que sea un poder judicial autónomo, que sea un poder judicial independiente, que sea un poder judicial. ¿Cómo podrían querer cosa distinta a esa? Si lo contrario a eso sería seguir en lo burdelesco en que convirtieron todas las instituciones los del régimen chavo madurista del cinista. Gracias por el compromiso, Ramón López. Estaremos todos esperando que así sea y que alguien nos explique cómo es que esto va a suceder. Preguntaba Perkins Rocha, aclaren dónde va a suceder. ¿En cuál? ¿En una asamblea ilegítima, inexistente, como esa que está discutiendo la reforma hoy? ¿O dónde? Bueno, por alguna razón fueron allá, a la porquería, perdón por tan duro, ¿no?, comentario. Pero sí, para allá fueron a parar. Voy a hacer una pausa, amigas y amigos. En este instante les hablo de EasyCar, donde ustedes solamente con una cuenta en los Estados Unidos y su pasaporte pueden escoger de entre los mejores vehículos y luego hacer el mejor trato para financiarlo. Entran caminando y salen manejando. Les he dicho que EasyCar es la respuesta y aquí hay muchas más
Y estos modelos económico, ejecutivos, SUV y camionetas. La inicial, el financiamiento, todo el trámite lo vamos a ajustar a tus posibilidades. Miguel Ángel, aquí aprobamos a todos nuestros clientes. Tenemos financiamiento propio para las personas que están empezando con su crédito. Y si ya les llegó su social y quieren mejorar y extender su crédito, Score de crédito, tenemos bancos, aliados comerciales que le dan una excelente tasa de interés. ¿Y todo aquí? Todo aquí en Isicar. Se los dije, la respuesta. Y está pendiente de todas nuestras promociones, mira. ¡Wow! En nuestras redes sociales de EasyCar. Porque aquí, te lo he dicho, entras caminando y sales manejando. EasyCar. Continuamos, amigas y amigos. Miren, al margen de lo poco o mucho que se vaya conociendo, y es lógico entender que poco, de las negociaciones comprometidas por Diosdado Cabello, por el general Gustavo González López, actual ministro de la Defensa de la dictadura interina, por el propio Vladimir Padrino López también, que está en las acusaciones originales del año 2020, acusado de narcoterrorista y de delitos de lavado de dinero. Por todos ellos, es importante advertir que quizás no se daban cuenta del cómo se le iba a acelerar la velocidad hacia tener que entregar todas sus estructuras delictivas una vez que hubo un nuevo gobierno que entró en funciones hace 16 o 17 días en Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella. Miren, les comento. Abelardo de la Espriella, en 16 días, ya extraditó a los Estados Unidos sin miramiento, sin pedirle explicación a nadie, sin ruido, sin escándalo, a más de 30 capos criminales de los que, de ser cierta la gran acusación y grave acusación de los Estados Unidos sobre el cártel de los soles, no debería caber duda, son asociados, aliados en las economías criminales de Diosdado Cabello, de Gustavo González López, de los comisarios alrededor, ¿verdad? Douglas Rico, por ejemplo, CICPC, de la gente de la Policía Nacional Bolivariana, de los tipos de las SODIs y las REDIs, 30 en 16 días. Y ayer llegó el jefe del Comando Sur, Francis Donovan. Y el nuevo ministro de la Defensa en Colombia, el general Mora, y el general Francis Donovan, si bien hablan ensalzando la nueva cooperación enmarcada en el Plan Patriota 2.0 entre Estados Unidos y Colombia, ensalzan el hecho de que se trata de acciones contundentes para acabar con los carteles y las bandas criminales en la región, no solamente en Colombia, en la región, como veremos. Luego llegó la hora y van a ver que ya hay un nombre de un comisario encargado de que así les duela mucho y les comporte gran peligro, Diosdado Cabello comience a entregar en manos de los solicitantes a los grandes criminales a los que se les dio por años refugio y apoyo en territorio venezolano. Y cuando digo refugio no es solamente que corrieron a territorio venezolano huyéndole a las fuerzas regulares cuando las dejaba actuar el gobierno, es decir, antes de Petro, sino que les daban apoyo, participación en negocios. ¿Recuerdan lo que nos contó aquí Américo de Gracia sobre lo que está ocurriendo con las bandas criminales, pero también con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y las narcoguerrillas de las disidencias de la FARC? Bueno, mucha atención. Primer golpe después de la incorporación de Colombia al bloque del Escudo de las Américas. Dame por favor la publicación
del propio presidente Abelardo de la Espriella y ve bajándole esa musiquita por fade out, mi querido Jesús, que siempre es un rollo tan feo la música como colchón. Voy. ¿Quién es ese? Nuestra fuerza pública, dijo Abelardo de la Espriella, capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias Niño Guerrero. Alias Nairobi estaría encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, era requerido por autoridades estadounidenses por estos delitos. El mensaje para el crimen transnacional, escribe Abelardo de la Espriella. El crimen transnacional, y ustedes recuerden que si algo se puso de justificación para la acción militar del 3 de enero sobre Caracas, Venezuela, para extraer y someter a la justicia a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, fue dar un golpe al crimen transnacional que había hecho cuartel general en Caracas por decisión de estos criminales transnacionales. Claro, no eran Nicolás y Cilia solamente, ¿no? Varios de ellos quedan por allí. Bueno, entonces el mensaje para el crimen transnacional es claro, dijo Abelardo de la Espriella. Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia. Vengan de donde vengan, firme por la patria, dice él. Me imagino que será el extraditado número 31 o 32. Pero esta es noticia fresquecita, recién salida del horno. Dame, por favor, a propósito de la visita del general Francis Donovan, la publicación que hizo en reacción a la del propio Comando Sur, el nuevo ministro de la Defensa. Dale play, eso creo que es un video, ¿no? Cuando van llegando. Ahí fue la llegada de Francis Donovan. Bueno, la llegada del general Francis Donovan a Bogotá en este video, sobre el cual yo me voy a permitir leerles entonces el mensaje del nuevo ministro de la Defensa en Colombia. Dice, Colombia y Estados Unidos fortalecen una alianza estratégica que ha sido fundamental para enfrentar las amenazas que atentan contra la seguridad y la estabilidad de nuestra región. La visita del comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, reafirma el compromiso de seguir trabajando unidos contra los narcoterroristas, los carteles y todas las organizaciones criminales que pretenden sembrar violencia en la región. Una región más segura exige alianzas firmes, decisiones contundentes y acciones coordinadas. Colombia no cede ante el crimen. Firmes por la patria. Todo el mundo dice firmes por la patria. ¿Cómo sería en términos de una rotura de vidrio? Firmes por la patria. Así es. No se pierdan las contundencias. Estaba justamente el general Mora reaccionando a la publicación del Comando Sur, que es coincidente en las palabras del general Francis Donovan con la determinación de acabar con los carteles y las bandas criminales a las que, oye, no dijo nada Diosdado, la noche de este miércoles, le acaban de volar una nueva narcolancha en aguas del Caribe, como les mostramos el día de ayer. Luego de lo cual, se arma esta yunta con una declaración de principios inequívoca de que llegó la hora de entregarse. Adriana Martínez publica, me imagino yo que es de origen colombiano Adriana, por los términos que utiliza, ¿no? Un extracto del acto ayer de instalación de la nueva cúpula militar en Colombia. Y calificando a Adriana Martínez el modo en que hizo un anuncio de no tregua contra los terroristas, Abelardo de la Espriella, dice así: así se canta, hijo de puta. Los vidrios. Así se canta, hijo de puta. A todos esos imbéciles que le dicen a los terroristas alzados en armas, tenemos ahora un presidente que ha ordenado nombrarlos como lo que son. Ese cuentico, dice, cuentico marica de zurdos.
de romantizar el crimen se les acabó. Plomo y bombas. Yo no voy a seguir leyendo groserías, pero por ahí dijo uno y que malpa. Escuchemos. En este país no hay disidentes, grupos subversivos, ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política. En mi gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistola y dinamita. Son terroristas y así los vamos a tratar. Aquí no hay espacio para el diálogo. Como lo dije el día de mi posesión, esa opción está agotada. Los que quieran abandonar la criminalidad pueden someterse a la justicia a través de los mecanismos establecidos por la ley. Pero quienes persistan en la violencia, continúen atacando a Colombia y sigan creyendo que pueden doblegar al Estado mediante el terrorismo, recibirán su merecido en el campo de batalla. Y punto. A quien no le haya quedado claro el mensaje, vaya a revisarse con un médico porque algo tiene en la retentiva, algo tiene en la cabeza que no está funcionando bien. Ahora, fíjense, esto tiene impacto. Sí, claro que tiene impacto. Impacto, señal de entrega de sus socios. A la macha, pues. A la dura, a lo obligado. No les queda de otra. Rabo en candela, digo yo. Al punto que el comisario Douglas Rico, quien dirige el CICPC, acaba de nombrar a un comisario llamado Juan Monroy en las responsabilidades, hablando al igual que escuchamos hablar al jefe del Comando Sur y al ministro de Defensa de Colombia, el general Mora, de crimen transnacional. Repito, acaba Douglas Rico de nombrar a Juan Monroy al frente de la responsabilidad de entregar a los delincuentes extranjeros que hacen guarida en Venezuela. ¿Y por qué hacen guarida en Venezuela? Bueno, porque Douglas Rico lo permitió, porque Diosdado Cabello lo permitió, porque Padrino López lo permitió, porque Diosdado Cabello lo permitió, Gustavo González López lo permitió. ¿Y por qué lo permitieron? Porque los hicieron sus socios a todos estos criminales, a los que tienen vistiados, ubicados y ahora van a tener que entregar. Porque una cosa es presentar un asunto como si fuese un gran logro de gente proba, que no es gente proba esta gente. Y otra cosa es leer el asunto en su justa dimensión. Llegó la hora de entregarse, mijitos. Se acabó el pan de piquito. Escuchen ustedes aquí al comisario Rico nombrando a Monroy para tal cosa. Adelante. Vamos a hablar un poco de la nueva unidad que se acaba de crear, que eso se llevó al Ministerio de Planificación y fue quien aprobó la estructura, luego de que el Ministerio de Interior, Justicia y Paz remitiera a este ministerio, que es el que se encarga de aprobar las estructuras organizativas de cada institución. Se crearon las dos nuevas unidades. Háblanos específicamente de la unidad que te toca a ti dirigir ahora también allí. La unidad contra el crimen internacional tiene varias funciones muy determinadas y una de esas, bueno, constituye asesorar a la máxima autoridad de la institución sobre estos temas de crimen internacional, planificar, supervisar, dirigir todo lo relacionado para el combate del crimen transnacional. Y nos da una serie de tareas que hace necesario la creación de unas divisiones para realizar el objetivo de esta unidad. Para eso contamos con 3 direcciones, que es la Dirección de Investigación contra el Crimen Internacional, la Dirección de Gestión y Control Operativo Territorial, que permite la creación de bases de la Unidad contra el Crimen Internacional en diferentes partes del país, a los fines de ayudar a lograr los objetivos que están plasmados en ese texto normativo.
Y por supuesto está la unidad de información estratégica contra el crimen internacional. Unidad también que es muy importante. Déjalo un poquito con volumen ahí bajito. Les cayó la locha 27 años después. ¿Ah? Podría celebrarse si no fuese exactamente lo que yo les estoy diciendo que es esto que estamos escuchando. El cumplimiento bajo amenaza de entregar a los capos, que son sus socios, sus aliados, que cuentan con su apoyo, con su hospitalidad. ¿Ah? Podría celebrarse si esto fuese sinceramente un gesto contra el crimen transnacional. Que Carrizo se va a estar celebrando algo que llega 27 años después, ¿verdad? Pero bueno, tarde piaron pajaritos, todo el mundo los ve al descubierto, en lo que andan, andan. Y acudiendo a aquello que utilizaba tanto Hugo Chávez para tratar de pavonearse y burlarse de la oposición, el corrido de Florentino y el Diablo. Zamuro de la Barrosa, del Alcornocal de abajo. Están viendo, señores, al diablo pasar trabajo. Me voy a la pausa hablándoles de My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Les digo lo de siempre. Sonríe, que la vida es bella. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde 2 y hasta 3 años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Y sonríe, que la vida es bella. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada esta tarde, la doctora Cecilia Sosa Gómez, es presidenta de la Corte Suprema de Justicia, referencia en temas judiciales, constitucionales. Todavía forma parte usted del bloque constitucional, ¿verdad, doctora Sosa? Sí, Miguel Ángel, todavía coordino todo lo que se hace allí. Sí. Un fuerte abrazo. ¿Cómo me le va? Bienvenida. Gracias. Me encanta estar contigo. Igual, mire, doctora Sosa, ha llegado, yo lamento el hecho, a manos de un ente ilegítimo como esa asamblea que preside Jorge Rodríguez, el proyecto de reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para agrandar el comité de postulaciones y que prevalezca en número la participación de la sociedad civil y cosas ya conocidas para todos, supuestamente con tendencia a que se pueda parir, perdón por la expresión, un tribunal que ya deje de ser el cuartel general del terrorismo judicial y se convierta en un ente de garantías para todos los venezolanos. ¿Qué opina usted de lo que se inicia el día de hoy y cómo lo ve? Primero en términos generales y luego le voy preguntando con especificidades. Bueno, mira, yo creo que lo primero que tiene que preguntarse ambas asambleas o a ambos grupos de diputados de cada asamblea es a quién estoy dirigiendo esa reforma. Porque en realidad no estamos reformando la ley del Tribunal Supremo de Justicia, estamos reformando un artículo de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que merecería una revisión bastante más completa en su revisión. Pero bueno, concentrándonos en que es producto de una mesa de negociación este artículo, por lo menos lo presumimos, porque digamos ya está distribuido. Quería comentarte que hay como un aspecto profundo en este cambio, que es que
¿qué leyes van a aplicar? ¿Qué leyes van a interpretar? ¿Qué leyes van a defender estos magistrados? Y te hago esta reflexión porque la credibilidad de la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez podría subir un poco si él deroga un paquete de leyes que le impiden a cualquier tribunal supremo aplicar la ley, ¿no? O tendrían que dedicarse fundamentalmente a anularle las leyes a la Asamblea Nacional. Te digo, por ejemplo, si vamos a este punto, es que tenemos 27 años limpiando el Tribunal Supremo, porque yo creo que pocos magistrados han cumplido sus 12 años. Pocos magistrados. Es decir, esto ha sido uno tras otro. Todos sabemos que el primer Tribunal Supremo de Justicia que se designó por un congresillo era absolutamente inconstitucional. Es decir, ni siquiera fueron capaces de poner una disposición transitoria en la Constitución para generar el cambio de la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Supremo de Justicia y nombrar nuevos magistrados, sino que los nombraron a dedo. Ese origen, de alguna manera, te lleva a que en estos 27 años hemos estado, quién sabe, han sido las asambleas más productivas para leyes restrictivas de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales, de toda naturaleza. Políticos, ni hablar. Entonces, yo le preguntaría, ¿qué hago con designar magistrados? Bueno, dentro de tu idea, qué bueno, que los mejores, que si tengo un cúmulo de leyes como la ley contra el odio, la ley orgánica contra la delincuencia organizada, la ley del registro y alistamiento de la defensa integral de la nación, la ley antimonopolio, la ley de impuestos a gravámenes de grandes patrimonios, la ley constitucional de las Fuerzas Armadas Nacionales, la ley antibloqueo, la ley que controla las ONG, la ley orgánica del Poder Popular, porque ya no estamos en esa línea. Entonces, yo me pregunto, y creo que todo Venezuela se tiene que estar haciendo esa pregunta. Está bien, elegimos los mejores, hacemos todo esa especie de, tú haces esto, tú haces lo otro, lo pasas para acá, porque el artículo parece quién encuentra la salida, ¿no? Pero más allá de eso, hay una cierta voluntad de participación ciudadana. Pero, ¿qué van a hacer esos magistrados en el tribunal? Muy bien. Y si, a ver, considérame esto que tiene que ver con información que se me ha aportado. Bueno, doctora Sosa, es que hay que irse comiendo la torta a pedacitos, aunque estemos todos conscientes de la urgencia del caso y que no nos podemos demorar mucho comiéndonos la torta. Pero la primera cucharada tiene que ver con este asunto de que no sea básicamente un grupo mayoritariamente político partidista quien decida quién va a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, sino que prevalezca la opinión de la ciudadanía. En esas estamos. Luego, también hemos hablado por estos días, a propósito de la mesa de diálogo, de la posibilidad de cambiar por la vía más adecuada y rápida posible las leyes que tienen que ver con el dispositivo criminalizante de la disidencia, del pluralismo, de las libertades ciudadanas. Entonces, la ley contra el odio, la ley orgánica Simón Bolívar, la ley que regula las ONGs y la ley tal. Y luego, todas las que tienen que ver con el funcionamiento, por ejemplo, correcto del aparato productivo, del tema no intrusivo del Estado para hacer posible que fluyan de mejor manera las inversiones, que haya seguridad jurídica, confianza y tal, va a ser en un segundo momento, quizás
por petición del nuevo gobierno a través de proyectos de ley que se vería obligado este grupo parlamentario, digo yo, o si hay una nueva Asamblea Nacional, porque recuerde usted, doctora Cecilia Sosa, que el secretario de Estado Marco Rubio y María Corina Machado, por ejemplo, hablaron de la necesidad de elecciones generales, no solamente presidenciales. ¿Qué respondería usted, doctora? Bueno, que te quedó muy bien tu pregunta, porque es una pregunta en la cual ya tú mismo te has contestado. No, es lo que me responden a mí. Es lo que me responden a mí cuando yo pregunto también preocupado por esas cosas. Mira, hay un aspecto, hay un tema, hay una narrativa en el pueblo venezolano que no sé si está por encima o por debajo de lo que está ocurriendo. Y la narrativa del pueblo venezolano es bastante simple, pero es poderosa. Yo ya voté. Yo ya me expresé. Yo ya dije lo que quería en una proporción altísima. Vino una persona que estaba en la presidencia y usurpó esa voluntad popular. La usurpó. Se hizo reconocer presidente para lo que no podía ser. Y tenemos un presidente electo en España, producto también de sus mismos juegos de ataque y de poner a temblar al ciudadano y hacerlo sentir que no tiene quien lo proteja. La verdad te voy a decir una cosa. Aquí hay un silencio y triste, socialmente hablando, sin siquiera agregarle la tragedia de La Guaira. Hay un silencio triste desde el punto de vista político, porque tú y yo sabemos, como sabe quien nos está oyendo, que el ciudadano venezolano no es un seguidor de lo que se hace con las leyes. Esa es la verdad. El ciudadano venezolano busca la ley que tenga que ver con lo que va a hacer en un momento dado. Por ejemplo, yo voy a montar un carrito de perro caliente. Ya yo sé que tengo que ir para la municipalidad, pero no va a estar pendiente de los jueces que están nombrando. Todo esto le parece algo, sí, lo sigue porque ahora tiene el teléfono, pero sigue existiendo el poder de una ciudadanía que en su corazón dijo, pero si a mí me robaron mi voto, si me lo robaron y además tengo las pruebas, pues si no tuviera las pruebas, no tendría derecho a decir nada. Entonces, ¿por qué me tienen que ofrecer una elección? ¿Por qué tengo que tener dos narrativas? Una, bueno, para que se queden tranquilos los que piensan que ya elegimos. Y otros, no, yo quiero una nueva elección. Yo creo que la narrativa es muy simple. Y creo que los Estados Unidos no han entendido lo caribeño que somos los venezolanos. Nadie habla en este momento de este tema que yo te estoy conversando, pero todo el mundo lo siente. Todo el mundo lo vive. Todo el mundo lo que quiere es, mire, señor Trump, ayúdenos a recuperar también nuestra soberanía, ayúdenos a traer al señor que está en España, deje que él se juramente ante la Asamblea Nacional o ante el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual sería muy útil si es que la Asamblea no quisiera juramentarlo, y que establezca un gobierno que permita caminar hacia la reconstrucción de la democracia en Venezuela, porque es que la palabra democracia, la palabra libertad, la palabra soberanía no se encuentra por ninguna parte. Bien. Doctora, ya que está hablando de Trump y que está hablando de Estados Unidos, permítame ir a la pausa y con ese mismo tema quiero someter a su consideración algo que me ha parecido una patada horrible. Ya venimos.
Estoy en España, en un lugar llamado Parque Europa, y este escenario representa muy bien algo que quiero contarles. España puede convertirse en el punto de partida de un proyecto migratorio muy grande. Hablamos de un país conectado con Europa, con oportunidades de vivir, emprender, estudiar y desarrollar una profesión y un futuro en familia. Tomar la decisión de cambiar de país es solamente el principio. La verdadera pregunta es cómo convertir esa decisión en un proyecto legal, estable y sostenible. Y precisamente ahí comienza nuestro trabajo. En Legal Mundo Abogados estudiamos tu situación, diseñamos tu estrategia y te ayudamos en todo el proceso. Porque España puede ser tu próximo destino y nosotros queremos ayudarte a convertirlo en tu nuevo hogar. En un segundo todo puede cambiar, pero cuando más lo necesitas, alguien debe estar ahí para respaldarte. Porque mereces un equipo que te apoye y te escuche. En Alpha Accident Advisor te conectamos con abogados expertos para que recibas la atención y la compensación que tanto mereces. Cada accidente tiene una historia. La diferencia está en quién la defiende. Seguramente me está escuchando la doctora Cecilia Sosa Gómez. Antes de continuar la conversación con ella, quiero que escuche, para luego nosotros recibir su ponderación, esto que ha sido presentado como una exclusiva del Washington Post y que, por el resumen que ha hecho mi colega periodista Orlando Avendaño, voy a explicarles. La administración Trump cabildeó para ayudar a Alejandro Betancourt, el bolichico, el de Derwich y Asociados, ¿saben?, de quien hemos hablado durante todos estos días, a evitar la justicia en el caso que tenía en Suiza en su contra, que implicaba una orden de captura para poder volverlo un operador en Venezuela. Betancourt enfrentó varias investigaciones por corrupción, lavado de dinero y tenía órdenes de captura. Sin embargo, después del 3 de enero, funcionarios de la administración Trump empezaron a hacer lobby para resolverle la situación a Alejandro Betancourt. Dos funcionarios de alto nivel que se involucraron fueron el subsecretario Landau, Christopher Landau, y la entonces fiscal Pamela Bondi. Ambos contactaron a funcionarios suizos. Todd Balance, el actual fiscal, también se habría involucrado en esas llamadas. Para la administración Trump era importante que Betancourt pudiera viajar sin problemas. En mayo, Suiza engavetó la investigación y el Reino Unido levantó las restricciones de viaje. Y bueno, ahí está Alejandro Betancourt haciendo lo que está haciendo. Dicen que es un hombre muy importante, que está manejando 200.000 barriles diarios en el negocio, que se queda con una gran tajada de la monetización de eso. Y entonces vemos al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Suiza, al gobierno del Reino Unido, según esto del Washington Post presentado como exclusiva, facilitando la venida de un hombre del crimen a convertirse en un rey de los negocios. Dame a la doctora Cecilia Sosa. Doctora Cecilia Sosa, si estamos en estas, ¿qué podemos esperar? Escuchó todo lo del Washington Post, ¿no? Sí, te escuché con detenimiento. Yo no sé, a mí me parece que inclusive todas estas noticias, Miguel Ángel, ponen más en evidencia que no sé si todavía podemos llamar tutela lo que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela. Yo creo que es algo más. Todas las decisiones políticas, económicas y sociales del país se toman en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y creo que debería considerar mejor lo que sucede aquí adentro, lo que significa el respeto que él quiere para su país, también lo merece Venezuela. Él no puede caminar por encima de la Constitución, por encima de nuestras regulaciones, por encima de las leyes. Porque esta pregunta que tú me estás haciendo, ¿por qué no la responde el fiscal? Porque el fiscal nunca ha abierto una averiguación del dinero que se le congeló al señor Maduro en Suiza. No, eso quedó así. Entonces, mira, sinceramente, creo que fue muy exitoso su iniciativa militar, todo el despliegue, toda la presión, pero ha sido un absoluto fracaso.
todo el proceso que ha llevado hasta este momento, violando la Constitución de la República, porque hubo una confianza depositada en Estados Unidos de que la Constitución era primero y que a los 180 días había que llamar a elecciones presidenciales, y no ocurrió. De manera que él pasó por encima de todo, igual que pasan por encima los 27 años que hemos vivido. Entonces, dime cuál es la narrativa que debemos tener los venezolanos. No es decir, mire, señor, para mí, el señor que está allá en España, haga el favor de venir acá y haga el favor de decir si es porque no está en condiciones físicas, si es porque, bueno, dígalo, juramente se renuncia y vamos a unas elecciones presidenciales. O no, yo voy a crear una comisión especial ejecutiva para manejar la economía del país. No. ¿Para qué tanta alaraca de que la economía sea primero que lo demás? Si aquí la gente no tiene ningún impacto de mejorar su situación económica. Al contrario, traen algo, apoyan uno oye miles de millones de dólares, y nosotros no podemos hacer un inventario de en qué está gastando Estados Unidos los dólares provenientes del petróleo. Sí. Es decir, de verdad la situación de tutela, que todo el mundo se imaginó que era un tutela para bien, ha resultado en la operación política un absoluto fracaso. Bueno. Y reformar un artículo de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, ¿tú crees que los mejores, si no hay una verdadera voluntad del proceso hacia la democracia, se van a embarcar en inscribirse allí? ¿Usted se inscribiría? ¿Usted participaría? Mira, yo cumplí una labor, no quiero calificarla, pero yo llegué a la cúspide de ese cargo. Creo que yo puedo ser útil en muchas cosas, pero sinceramente, y no es por el hecho del contenido, sino por el hecho de que uno nunca se devuelve de lo que ya hizo. Bien, doctora. Doctora, entiendo la respuesta. Ajá. No. Bien, un gran abrazo. No me inscribiría realmente. Claro, no creo que... Claro. Me gustaría más bien estar en una actividad Claro. que esté más vinculada con la gente, con la educación, con la formación constitucional. Bueno, con los tribunales, sí me gustaría trabajar con los tribunales de justicia y su perfeccionamiento. Y la disposición siempre se agradece, además, por supuesto, porque todos tenemos que estar prestos dentro de lo que podemos hacer, a hacerlo, en favor de los asuntos por los cuales luchamos tanto, ¿no? Aquí contigo estoy Claro. haciendo lo que debo hacer. Claro. Y es decir lo que hay que decir. Doctora Sosa, me están matando por los tiempos aquí. Usted no tiene idea. Deja de pellizcarme, Dios mío, qué cosa. La productora. Un gran abrazo. Cuídeseme mucho. La doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ciertamente, ¿quién puede tapar el sol con un dedo negando que hay sentir popular en ese sentido explicado y sentido por la doctora Cecilia Sosa? Pero esperemos para bien. Ojalá, Dios mío, que así sea. Voy a la pausa y luego el corolario de la entrevista. Amén, parte los vidrios. Amén. A ver. Eso, llévatelo. Muy bien, amigas y amigos, continuamos. Como corolario de la entrevista referiremos lo que ocurrió ayer. Tras dilatadas horas, al menos no suspendieron ni postergaron la audiencia de apelación con el caso Paracaima, que tiene en el ojo del huracán al capitán Juan Carlos Caguaripano. Vamos a ver, por favor, la publicación del Foro Penal, capítulo Carabobo, que explicó el lapso de 10 días que pidieron los integrantes de la Corte de Apelaciones del siguiente modo. Adelante. Buenos días, acá me encuentro con la abogada Jenny Gutiérrez. Nos encontramos en este momento saliendo
del Palacio de Justicia de la audiencia en la Corte de Apelaciones del caso Paramacay. Son las 12:40 de la mañana. La sala de la Corte de Apelaciones decidió diferir la decisión por un lapso de 10 días, así como establece el Código Orgánico Procesal Penal. Hemos esperado mucho tiempo, hemos esperado más de 9 años para la libertad de estas personas, pero esta decisión requiere que se traten puntos de mero derecho, que se evalúen bien las circunstancias que denunciamos, desde las torturas hasta los tratos crueles, inhumanos y degradantes, como también los defectos de las formas y principios procesales. Esperaremos. Pásate por favor al post, Alejapola, de Boscán. Porque Boscán, ahora en que conocemos nombres de apellidos como la Montes de Oca, ¿no? Y otra gente que están siendo removidas en este tremendo camino por aparentar que hay un proceso de depuración del Poder Judicial, tanto instancias de los jueces como instancias de los fiscales, cuando realmente están colocando sustitutos que están ligadísimos igualitos al Partido Socialista Unido de Venezuela, y alguien tiene que ponerle coto a esta caravana del fraude, de la simulación y de la burla continuada por muchos años. Nos coloca en el tapete con una fotografía de traidores en actos de traición, frente a los cuales insurgió justamente este grupo de 23 personas, encabezados por el capitán Juan Carlos Caguaripano, porque no es que está preso por traidor, por corrupto, por narcotraficante, el grupo entero de 23 personas, entre civiles y militares. No, están presos por haberse rebelado frente al crimen. Y aquí es importante tomar en cuenta cuáles son los nombres de quienes nos dejaron después de una larga espera ayer, por cierto, sin violar la ley, como decía el amigo del Foro Penal en el estado de Carabobo, conforme a lo contemplan las leyes, nos dejan esperando 10 días para que se dé el resultado. De este resultado, esos magistrados, que en apelaciones siempre son 3 jueces, verán qué deciden: inscribir su nombre en el libro del oprobio, en el libro de los juristas del horror, o salvar sus nombres en una nueva libreta que luego será un libro de la redención de la historia, de la conversión del terrorismo judicial al imperio de una justicia liberada. Para eso hay que luchar también hasta el final. Leo, del periodista Homero Boscán. Venezuela tiene ahora la mirada atenta y vigilante sobre los 3 jueces del Tribunal de Apelaciones de Carabobo que pidieron 10 días para decidir la liberación del capitán Juan Carlos Caguaripano y sus 23 patriotas. Esos nombres son Alejandro Chirimeli, Scarlett Mérida y Darcy Sánchez. Yo espero de corazón, y con esto me retiro para dar pase al pase, que piensen en sus hijos, que piensen en sus madres, si es que hasta los momentos por sus acciones no hubieran pensado antes que nada en la patria, en este país en el cual nacieron, Venezuela. Alejandro Chirimeli, Scarlett Mérida y Darcy Sánchez, por el caso del capitán Caguaripano y sus 22 compañeros, injusta, ilegalmente, violentamente sentenciados a 30 años de prisión, espera toda la nación. Llegamos al final, amigas y amigos. Miren, de inmediato iremos al pase con Alejapola Alejandra Gómez. Gracias por haber estado con nosotros en la entrevista. Chao.